que ahí suena.
Buenas tardes. ¿Se encuentran hablando? La verdad es que no se escucha nada. Ah, creí que el problema era yo, no escucho tampoco nada, profesora. Dios mío, yo no puedo creer una cosa de estas. Cordial saludo para todos. Yo tampoco escucho nada. Creo que hay Hola, ya problemas me con están el audio. escuchando. ¿Ya me Sí, están señora, ahora sí se le escuchando? escucha. Ok, ay, Dios mío, ¿pueden creer que yo llevo Sí, señora, una hora hablando? Todo lo que llevo 19 minutos hablándoles y me toca, ay, no, qué tristeza. Bueno, ya, no hay problema. Bueno, ahora Profesora, sí me sí, escuchan. sí, clarito, si quiere me da el rol de dejar ingresar a la gente para que usted no se distraiga ahí. Pero creo que ellos, todo el mundo tiene acceso sin necesidad de ingreso, porque esto es un grupo libre. Ah, bueno, listo, profesora, dale. Creo que a ninguno le puso, yo no le puse ni sala de espera ni nada, para que nadie tuviera dificultad. Bueno, entonces vuelvo a empezar. Bueno, nos hemos dado cuenta entonces que llegamos a la ingeniería de plantas de alimentos y que ya abordamos el punto, el punto de desarrollo del producto. Entonces, aquí estamos hablando de que vamos a empezar a hacer el desarrollo de un producto teniendo en cuenta que nuestro producto sea procesado. Vimos que en las fichas técnicas se había hecho una recomendación en algunas personas en que debían tener un producto que fuera procesado y directo para el consumo o lo más cercano para el consumo directo del cliente final, ¿cierto? Entonces, a quienes me hicieron, digamos, la propuesta de hacer harina de, les dije, no, hagamos un producto a partir de la harina, que no sea, no hablemos de una materia prima, sino que sea de un producto terminado. Eso por un lado. Y por el otro, les estaba diciendo cuando ustedes no me oían, porque yo no había prendido el micrófono, les estaba diciendo que hoy tuvimos una reunión con ACTA y ACTA nos estaba, la directora de ACTA informa que lamentablemente, pues todo este tema de la famosa ley comida chatarra, que en ninguna parte dice que sea comida chatarra, pues genera una restricción en el consumidor cuando vamos a decir que los alimentos procesados son malos. O sea, tomaron y satanizaron los alimentos procesados. Y perdónenme la expresión porque me parece horrible, pero prácticamente puede decir, eso es malo. Y esa no es la realidad. Nuestra realidad es que, bueno, eso pasaba cuando yo tenía una granja y en la época, diría yo que sus bisabuelos, no sé si alguno de ustedes en este momento tenga la fortuna de vivir en el campo y cosechar sus propios alimentos, pero eso le pasa a una mínima proporción de consumidores de alimentos. Nosotros debemos acceder a los alimentos procesados. Nosotros no tenemos una vaca al lado para ir a ordeñarla y menos tenemos una producción de tomate acá en la huerta de mi casa, porque de hecho no tengo. Entonces, eso hace que a mí me toque acceder a alimentos procesados, pero que los hagamos con una conciencia tal que cuando llega al consumidor, ese alimento sea benéfico y no genere un daño eh, y sea lo que yo estoy mostrando que tiene. Eso es una de las condiciones especiales. Yo les hablé de alimentos funcionales porque los alimentos funcionales siempre van a estar orientados a que tengan, todos los alimentos tienen una función en el organismo, o sea, no podemos desconocer eso. Todos los alimentos tienen una función en el organismo, pero esta función en el organismo va a tener unas características particulares y es que digamos que aporte específicamente a una condición o
a disminuir el riesgo de padecer de una enfermedad. Entonces acá sería o cardiovascular, o la digestión, o antioxidante, o lo que ustedes quieran. Siempre los alimentos van a tener una función en el organismo. De hecho, no podemos vivir sin alimentos. Sin embargo, la característica es que el alimento sea funcional, es que genere un beneficio adicional y específico de acuerdo a nuestras materias primas y al concepto que estamos desarrollando de los alimentos. Ahora nos vamos, ¿qué es lo que queremos, digamos, en esta primera unidad? No, pero entonces cierro la idea comentándoles que quienes me proponen hacer una mermelada no la vamos a aceptar, porque es que ocurren dos cosas. Lo primero es que la mermelada la trabajamos el periodo anterior y no voy a aceptar una sola mermelada. Y dos, que la mermelada no es funcional. Entonces, así las cosas, pues si la mermelada no puede ser un alimento funcional, es un alimento. Así usted le agregue semillas, le diga, le ponga, pero no lo puede ser porque tiene una adición de azúcar o de un edulcorante supremamente alto y ya pasa a tener una serie de restricciones para su consumo. Y yo no le puedo dar un alimento funcional lleno de azúcar o de edulcorante a un consumidor vendiendo la idea de que tiene semillas de tal o que tiene adición de tales condiciones o de tales características teniendo una cantidad de azúcar. Entonces, debemos tener plena claridad de eso para que, por favor, las personas que hicieron eso deben cambiar su producto. Las personas que sacaron harina deben proponer un producto terminado y no una materia prima. Y bueno, y algunas personas no se pusieron de acuerdo y me entregaron 5 trabajos. Solamente valoro la parte individual. Acuérdense que esto es un trabajo colaborativo. Permítanme un segundito, por favor. Estos son gajes del oficio del trabajo en casa. Bueno, eso que no ha empezado a hablar el gatico. Eso es parte del trabajo, de lo que tenemos acá. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta que lo que vamos a hacer es un trabajo. Señora. Una Hola. pregunta. Señora. Sí, señora. Por ejemplo, nosotros, en mi caso, mi grupo propuso harina de amaranto. Entonces tendríamos, por ejemplo, que proponer un pan, una tostada o algo así, pero podría ser con esa misma harina, pero ya un producto terminado, ¿verdad? Sí, señora, puede ser con esa misma harina. Aunque hubo un grupo, incluso les escribí en el comentario, tan buenas ideas que había en el grupo y cogieron una harina. No sé si fue el grupo de ustedes, porque había 2 o 3 ideas buenísimas. Una bebida, cosa que me pareció excelente, o sea, había, si no lo recuerdo bien, pero todas las propuestas, pero un grupo en especial hizo unas propuestas excelentes y toma la harina. Entonces, vamos, no importa, vamos a hacerla con la harina, vamos a hacer alguna cosa, pero no nos limitemos a hacer barra, pan o galletas. O sea, hay cosas Vale, que sí, señora. podríamos hacer. Alguien propuso una granola, otros tenían una propuesta de una bebida. Les hacía yo la recomendación. Hay cosas maravillosas que se pueden hacer a partir de los cereales en general y que nosotros tenemos nuestra cabecita restringida. Alguien propuso el sorgo. Yo tuve una experiencia hace algún tiempo con unos estudiantes que desarrollaron una serie de productos, no uno, sino varios, a partir de harina de sorgo, que se da muchísimo como en el valle. Qué productos tan absolutamente deliciosos. O sea, era una cosa espectacular. Entonces, bueno, esta es la propuesta yo pensando acá en que se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero no importa, la idea es ejemplificar nuestro trabajo de ingeniería de plantas. Bueno,
Entonces, para esta segunda fase, donde vamos ya a abordar el desarrollo como tal del producto, vamos a trabajar con esta propuesta o con la nueva propuesta en caso de que les haya dicho en la recomendación que deben cambiar la propuesta y vamos a pensar en la localización de la planta. La localización de la planta debe ir justificada y yo ya les voy a mostrar, y en eso nos vamos a dedicar un buen tiempo de la charla, porque hace parte de las decisiones que yo debo tomar y que tienen que ser claras y concisas, pero benéficas para mi producción. Hay veces nosotros nos decimos, no, es que eso por allá, eso es muy maluco porque hace mucho frío y resulta que el frío es lo que más nos conviene para nuestra producción. O no, esto nos queda acá muy cerquita y vamos a beneficiar la zona, pero ocurre que en la zona no tenemos una mano de obra que esté calificada para la manipulación de alimentos. Partir de ceros es muy difícil. Entonces, fíjense que en este caso la localización va a ser supremamente importante. Individualmente, todos los estudiantes van a hacer una propuesta y van a justificarla de acuerdo como ya les voy a explicar aquí en adelante. Comparte el documento y luego hacen la elección. Ustedes van a elegir, vea, elegimos tal parte, pero todos deben participar y tener una propuesta. La participación, digamos, dentro del trabajo individual, es tener una participación activa en la elaboración del trabajo. Es muy importante que vayamos haciéndolo semana a semana. Yo les sugiero que no dejen todo para el tercer día, porque cuando empezamos a trabajar así, la presión es supremamente grande antes de poder llegar a nuestro, a nuestro trabajo final. Normalmente las fechas de los que tenemos 3 unidades o de los que tenemos 2 unidades coinciden con todos los cursos. Quiere decir que se nos represa todo en una semana y empezamos a hacer unos trabajos que no corresponden. Bueno, dentro del trabajo grupal, entonces vamos a tomar el listado de materias primas e insumos. Cogemos, quisiera que alguien me ilustre, por favor, cómo concibe qué es una materia prima y qué es un insumo. Los escucho. Bueno, profesora, una materia prima es aquella que se utiliza para hacer un producto terminado y que pues inicialmente no tiene ninguna transformación, mientras que el producto terminado tiene una transformación y una adición de algunos componentes más para desarrollar ese producto final. ¿Y los insumos? Los insumos son parte del componente, pero es como yo le diría un relleno, no es el componente principal, digámoslo así. Como las adiciones. Estos serían aditivos. Bueno, entonces, como sé que acá hay una confusión por lo general, la materia prima es todo aquello que yo consideré como un ingrediente para llegar a mi producto terminado. Entonces, si usted va a hacer una galleta, entonces usted agregó la harina, la grasa, el edulcorante, el bicarbonato, qué sé yo, lo que haya agregado para tener ese producto terminado. ¿Listo? La materia prima es todo lo que va en mi producto terminado que yo me voy a comer. Pero el insumo es todo aquello que acompaña el producto terminado, pero que no es consumible. Aquí estamos hablando del empaque, del embalaje, cuando son bebidas, pues el material el envase, las tapitas, las cajas, la cucharita, o sea, lo que usted quiera pensar ahí en adelante que hace parte de lo que yo debo introducir a mi producto y no confundir, por favor, con aditivos, porque los aditivos corresponden a una materia prima, por eso hacen parte de lo que yo se les dice, digamos, en los ingredientes, siempre deben estar declaradas todas las materias primas que tiene este producto. Entonces, eso se llama una materia prima. Yo puedo tener una materia prima que va a ser, por decir algo, un producto
para una industria es un producto terminado y para otra industria es la materia prima. Por ejemplo, el queso. Yo voy a tener pastelitos rellenos de queso y arequipe. Y resulta que esos pastelitos son el queso del arequipe van a ser mi materia prima, pero para la otra industria es un producto terminado, ¿cierto? Para la industria láctea. Entonces, finalmente, ¿cómo sabemos que es una materia prima? Porque cuando llegó a mis manos es lo que yo voy a consumir después de haber tenido todo el proceso de producción del alimento. Y los insumos, todo lo que lo acompaña, la etiqueta, la tapa, el empaque, el embalaje, no sé, la cuchara, el pitillo, bueno, qué sé yo. Sabemos que hay muchas cosas que acompañan un alimento para poderlo consumir. Esa es la diferencia entre materia prima e insumo. Bueno, vamos a hacer, primero sacamos todo el listado. Luego hacemos la elaboración de las fichas técnicas de las materias primas y de los insumos, de todos. Entonces vamos a tomar, digamos que como base, el formato de ficha técnica y vamos a desarrollarlo. Hay formas, hay momentos en que yo pues no puedo desarrollar vida útil de una naranja. No, yo eso no lo tengo. Entonces ustedes ponen no aplica, porque no hay una vida útil para una naranja. Eso depende de la conservación, la temperatura, el maltrato, la variedad. Es decir, eso yo no puedo establecer cuál es la vida útil de una naranja, de una fresa, qué sé yo. Pero sí, hay cosas que sí tienen, digamos que ya vienen con la ficha técnica clara y definida en todos los sentidos. Entonces, vamos a trabajar, por favor, las fichas técnicas de todas las materias primas y de los insumos. Vamos a elaborar el diagrama de bloques. Algunos metieron un diagrama de bloques en la ficha técnica. Eso no va. Jamás va una formulación en la ficha técnica, por favor, ténganlo muy claro. Yo no puedo enviarle a mi cliente la fórmula de mi producto, porque la ficha técnica es lo que yo le entrego a mi cliente que me va a comprar ese producto. Y yo no le puedo llevar la formulación, eso no, ni mucho menos el diagrama de bloques, ninguno, no, la información, la que él tiene que saber para poder acceder a ese producto, no más, no se le pone nada más. Bueno, la formulación del producto a partir de una base de cálculo. Vamos a hacer la formulación del producto a partir de una base de cálculo que ya les voy a informar. Cálculo de materias primas, insumos y empaques para la producción de 1000 unidades de producto por día, teniendo en cuenta la unidad de empaque establecida en la ficha técnica. Cuando nosotros hablamos de 1000 unidades de producto por día, teniendo en cuenta la unidad de empaque, los que pusieron, bueno, pueden venir por 50 gramos, por 500 gramos, por 1000 gramos. Eso lo tenemos que decidir una sola presentación para que podamos hacer un cálculo, ¿sí? No se vayan a confundir. No tienen que hacer 3 cálculos, con que hagan un cálculo ya es suficiente. Y el cálculo de aprovisionamiento de materias primas para 25 días de producción, materias primas e insumos. Bueno, ya venimos entonces a analizar lo que corresponde a la localización. La localización de la planta, digamos que mide 2 escenarios. Un escenario, Buenas noches, digamos, tutora. buenas noches, Es que señora. yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en mi grupo, pues entre todos seleccionamos la harina de quinoa, Ujú. pero pues por lo que escucho, debemos con esa materia prima pues generar como el producto, ¿cierto? Pero Sí. entonces, para eso debemos realizar de nuevo la ficha técnica y subirla al foro. Y de acuerdo con la selección que hagamos, entonces trabajar ya esta fase. Sí, nos toca volver a hacer. Realmente yo en esta partecita, la ficha técnica yo ya la valoré, pero a la parte final, en la última, en el examen final, digamos, sí debemos tener la ficha técnica desarrollada. La sugerencia que usted da es que hacer en este momento la ficha técnica me parece lo ideal,
Con eso ustedes ya saben qué es lo que va a producir y la persona que va a hacer la materia prima sabe cuáles son los ingredientes, en qué va a ir empacado, cómo va a ir empacado, entonces mejor hacerla, ¿cierto? Me parece lo ideal. Listo. Ujú. Listo, bueno, señora, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces hablamos de la localización y para la localización se tienen en cuenta dos tipos de parámetros, unos parámetros que son de carácter general y unos de carácter particular. Dentro de los de carácter general se habla de en nuestro caso sería como de un departamento, de un país, y se toman unos criterios que van a servir para la elección de este lugar. Y de carácter particular se va a hablar de la localización en un sitio dentro de un municipio. Es decir, acá vamos a tener en cuenta que cuando yo hablo de una localización general, digo, bueno, el mejor lugar para producir o para montar una empresa, por decir algo, que de productos derivados de amaranto, chía, qué sé yo, quinoa, es en Bolivia, porque la producción de cereales, de este tipo de cereales allá son excelentes. Podría ser. Y de Bolivia, entonces me voy a ir a averiguar una zona de Bolivia. La Paz. No, mentira, yo no tengo mucho conocimiento de Bolivia. Sé que en La Paz no sé, no creo que se den todos los cereales en ese lugar tan alto. Bueno, entonces, esa es la que tenemos que hacer. Vamos a hablar de un lugar, un lugar, en nuestro caso vamos a hablar de un departamento y de ahí nos vamos a ir a lo particular, que es el lugar específico en la zona acertada. De aquí se van a hablar, en términos generales, se habla de qué? De una ubicación geográfica, de la posibilidad de tener materias primas, las materias primas que requerimos, de la mano de obra, que haya una disponibilidad de mano de obra, que tengamos transporte, rutas de acceso. Hay situaciones donde se establecen lugares específicos para el área industrial y nosotros nos debemos acoger a ese tipo de parques industriales que ahora están muy de moda. Quienes son de Bogotá o viven en Bogotá saben que se pusieron, la idea de sacar por temas de contaminación, sacar todas las industrias de la ciudad y las vamos a llevar a las industrias, a zonas, digamos, donde sean, pues que no tengan una afectación tan grande con la gente. Entonces están en Faca, en Funza, en Mosquera, y se inventaron una cosa que se llaman parques industriales y nos ayudan montones a poder, digamos que, mm, optimizar los recursos, porque es más fácil tener un celador o dos celadores para un parque industrial a tener un celador por industria, una planta de tratamiento de agua, sí, entonces es muy agradable pues el trabajo con los parques industriales. Bueno, entonces eso, por ejemplo, es importante tenerlo en cuenta y en estos parques también se promueve muchísimo el uso de energías alternativas, digamos, de manejo de servicios de acuerdo con la necesidad del consumidor, de la industria, perdóneme. Entonces, por ejemplo, tenemos una planta de tratamiento de desechos para todos y me piden a mí que yo maneje los desechos de una manera específica, una recolección de desechos sólidos, bueno, son muchos los beneficios que se tienen en este tipo de parques. Bueno, de carácter particular, bueno, prácticamente son los mismos que estamos hablando acá, pero digamos aquí ya van a variar que el precio del suelo, que yo me pueda expandir, que tenga redes de comunicación, que digamos que no genere una incomodidad en los lugares aledaños y qué sé yo, este tipo de cosas que van a ser muy útiles para nosotros. Ahora nos vamos en concreto a mirar cómo yo voy a hacer mi localización. Yo voy a hacer, digamos que a mí se me ocurrió hacerlo en un parque industrial que se encuentre acá en el municipio de Fusa. No, de Fusa, no,
Funza, perdón, cerquita acá a Bogotá. Entonces, ¿qué voy a analizar? Yo propongo que se haga ahí, pero me voy a hacer un análisis del parámetro humano. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este grafiquito, yo sé que es pequeñito, pero ustedes lo tienen en la bibliografía. Básicamente en este grafiquito, lo que ustedes van a ver es lo que yo les acabo de decir, teniendo en cuenta que un análisis particular, que es lo que está como en qué palo de rosa será eso, bueno, y un análisis general, que es lo que está en verde clarito. Y los parámetros están en un verde más oscurito. Entonces acá tenemos parámetros geográficos. Entonces yo me voy, digamos que tengamos características del terreno, que tengamos una política de desarrollo de industria allí, que nos vayan a dar el uso del suelo en esa zona, qué sé yo. Eso se analiza teniendo en cuenta el lugar donde yo voy a ubicar. Normalmente en el POT nosotros vamos a encontrar ese tipo de análisis que se dedica a tal zona para poder hacer la parte de desarrollo industrial o se dedica a tal zona para manejo de la reserva ecológica, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a analizar en concreto? Parámetros geográficos, parámetros humanos, parámetros logísticos, parámetros medioambientales y parámetros urbanísticos. Estos son los mismos que tenemos acá. Parámetros humanos es si tenemos el capital humano, tanto eh, operativo como, digamos, como directivo para una empresa. Los parámetros geográficos que tengamos la posibilidad de desarrollar de acuerdo con las, digamos, la parte, la disposición del POT. El POT es el Plan de Ordenamiento Territorial. Parámetros logísticos hace referencia a si nosotros tenemos vías de acceso, si tenemos carreteras, si tenemos, bueno, se me facilita la logística, el movimiento de mi empresa. Los parámetros ambientales están relacionados con que no tenga ninguna restricción respecto a los efluentes, o sea, donde yo voto, voy a sacar mis aguas de desecho, donde voy a sacar el manejo del residuo sólido, qué sé yo, todo lo necesario y que no haya una restricción medioambiental para ubicarlo. Y acá están los ítems que ustedes van a trabajar y que se van a relacionar cuando ustedes están haciendo el análisis. Y los parámetros urbanísticos que ya corresponde a la normatividad, a los costos, al terreno, bueno, a la zona donde vamos a ubicar. No sé si tengan alguna duda de este aspecto. ¿Todo bien? Sí, profesora, por ahora. Ok. Nos vamos a ir al Bueno, trabajo. Señora. Bueno. Nos vamos a ir entonces al aporte del trabajo colaborativo, entonces vamos a enlistar de mayor a menor las materias primas, vamos a tener en cuenta la normatividad vigente de acuerdo al tipo de producto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros si vamos a, a traer, a ver, harina de trigo debe estar fortificada, entonces vamos a traer harina de trigo fortificada para hacer nuestro producto y todo lo relacionado con esa normatividad que acompaña a la materia prima. Analizar las restricciones de uso de acuerdo a la población destino del producto. Hay personas que dijeron, mi producto va a ser para adulto mayor. Hay otros que hablan de productos para todos en términos generales, no tiene ninguna restricción, no es aconsejable para bebés, qué sé yo, entonces ustedes deben analizar si tienen algún tipo de restricción y vamos a contemplar en este listado de insumos lo correspondiente
al empaque, embalaje, etiquetas, tapas y todo esto. Vamos a poner el nombre y mostrar qué significa esto que nosotros vamos a hacer. Sin embargo, es una sugerencia sencilla de hacer unas tablitas así, de tal manera que nos quede claro cuál es la materia prima. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos azúcar, pues entendemos que es azúcar y no tenemos ninguna dificultad. Pero como en alimentos vamos a usar carboximetilcelulosa, entonces necesitamos saber qué es eso, porque no vamos a entender qué es carboximetilcelulosa, no es del común. Nosotros lo vemos como CMC en las etiquetas, pero no lo sabemos. Entonces vamos a hacer una pequeña descripción en eso. Eso es una sugerencia para ordenar su trabajo. Vamos a hacer las fichas técnicas tal cual como las habíamos hablado y tengan presente que la ficha técnica debe tener por lo menos estas características. Recuerden que la vida útil, y acá no se da una sola definición. Acá sencillamente se informa lo que la ficha técnica de la materia prima o del insumo. Obviamente, si estamos hablando de un empaque, pues la ficha técnica no es esta misma, porque un empaque, pues si es empaque polietileno, entonces van a buscar un empaque, una ficha técnica del empaque de polietileno para que ustedes lo puedan trabajar. Obviamente, para los insumos no opera este formato de ficha técnica. Listo. Ya abordando lo que significan los diagramas de bloques. Los diagramas de bloques sencillamente nos permiten mostrar ese proceso, el proceso en un gráfico claro, sencillo y donde nosotros vamos a poner el nombre de las operaciones. Para mí, si usted coge el diagrama de bloques, lo saca de internet y lo pega como una imagen, para mí ese producto no vale. Por favor, les ruego el favor de no bajar un diagrama de bloques de internet. ¿Por qué? Empezando porque los diagramas de bloques que vamos a encontrar no son un desarrollo lógico, claro, consistente, y a partir de ese desarrollo nosotros vamos a tener nuestro producto terminado. Punto 1. Punto 2. Perdóneme. A partir de estas operaciones o etapas del proceso vamos a tener todo nuestro trabajo en adelante. Es decir, yo a esta etapa le voy a poner una maquinaria, lo voy a asociar a un servicio, es decir, todo va asociado a esta etapa. Entonces hagámoslo de una manera muy consciente, muy clara de lo que vamos a poner en cada una de ellas. Vamos a poner el nombre de la etapa del proceso. Para eso, ustedes ya vieron operaciones y saben cómo se nombra una etapa del proceso. En estos cuadritos, nosotros no vamos a poner ni etapa, se deja reposar. No, no estamos contando. Estamos diagramando un proceso donde vamos a poner cada una de las etapas del proceso o lo que nosotros llamamos operaciones o procesos unitarios en los que vamos a denominar si es una cocción, es una cocción, si es un enfriado, es enfriado. Pero tenemos que tener claridad frente a lo que estamos haciendo respecto de este diagrama. Sencillamente va unido con flechas mostrando el orden lógico y digamos sistemático del proceso de producción. Esto es un diagrama de flujo de proceso de bloques, el que vemos a mano izquierda y el que vemos a mano derecha es un diagrama de flujos donde nosotros estamos asociando maquinaria y demás. ¿Cuál es el que vamos a hacer? El diagrama de bloques, que sería un diagrama de proceso en el que solamente se va a mostrar el orden de las etapas del proceso con nombres técnicos y unidos por una flechita que me va indicando el sentido. Bueno,
Dentro de esta parte vamos a trabajar, como el siguiente punto, vamos a hacer la formulación de nuestro producto en una base de cálculo de 1000 unidades de producto por día. ¿Cómo sé que son unidades de producto? Esto me lo establecieron en la ficha técnica. Si ustedes dijeron que mi producto pesaba 500 gramos por 1000, esa va a ser la cantidad que ustedes van a producir. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el nombre de la materia prima, la cantidad y el porcentaje. Recuerden que si ustedes están trabajando un producto de panadería, la panadería tiene una forma de, ustedes ya vieron formulaciones de panadería, ¿cierto? ¿No? Sí, señora. Sí, Sí, señora. efectivamente, ya. Ah, ok. Porque acuérdense que en panadería se formula en base 100 de la harina de trigo o de la harina, de las harinas. Si ustedes toman 3 harinas, esas 3 harinas suman el 100% y todo se calcula a partir de la harina, se va a calcular a partir de ella. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hagamos una formulación no como corresponde para hacer un producto tipo panadería. Si lo vamos a hacer de panadería. Si es en bebida, es muy diferente porque vamos a trabajar la sumatoria de todo esto va a ser, me tiene que dar el 100%. Mientras que en la panadería las harinas me dan el 100 y yo hago la formulación de acuerdo con el tipo de la cantidad respecto de ese 100% de harina. Entonces, bueno, ustedes ya saben esa parte. Cualquier duda que tengan respecto de la formulación, por favor me la hacen saber, porque es muy importante que sepamos formular teniendo en cuenta el tipo de industria que se está trabajando. Bueno, de aquí, entonces, Profesora, vamos. una pequeña pregunta ahí en este punto. Sí, señor. En el caso de un producto de panadería, se debe tener en cuenta también de que cuando en la ficha técnica se da un gramaje de productos, el producto final como tal. ¿Sí? Ujú. Pero cuando estamos elaborando el producto, siempre hay una pérdida durante el proceso, que es en la etapa de cocción. Si un producto se pesa de 50 gramos, pierde más o menos el 18%, está quedando más o menos de 42 gramos, que es el que nosotros reportaríamos en la ficha. Entonces partimos a partir de la masa inicial. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, fíjese que nosotros vamos a hacer una formulación para sacar una serie de productos y claro que sí, esa pregunta que usted me hace es supremamente importante. Aquí debemos irnos de atrás hacia adelante. Entonces, en panadería, si más o menos estamos entre un 18 y un 20% de agua que se pierde en el horneado. Entonces, el agua que se pierde en el horneado la tenemos que tener en cuenta porque mi producto que pesa 50 gramos, pues yo no estoy teniendo 50 gramos en la formulación porque resulta que yo en el horneado voy a perder 12 gramos. Está clarísimo. Sí tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, en los productos de panadería hay una cosa supremamente interesante y es que se trabajan por unidades. Si te han dado cuenta, porque como esto es un tema muy relacionado con la humedad, entonces se trabaja por unidades. Usted dice, vienen tantas unidades, peso aproximado tanto, ¿m? Para evitarnos las dificultades finales en el momento que se etiqueta. Claro que sí. Muchas gracias por la aclaración y es bien importante que se tenga en cuenta esta parte. Bueno, vamos a hacer además el cálculo, perdónenme, de aprovisionamiento de materia prima. Entonces, aquí lo hacemos, en esta parte, lo hacemos por un día de producción. Cuando nosotros nos vamos acá, nos vamos a ir para 25 días de producción. Esto es una tablita que yo, pues digamos que les propongo para que ustedes saquen
la materia prima, sacamos nuestro listado, la cantidad para producir una unidad, la cantidad para producir 1000 unidades y vamos a llevarlo a 25 días. Esto es tan sencillo como si usted ya hace, ay Dios, si usted ya hace su producción desde la formulación, o sea, nos vamos acá con la formulación, ¿cierto? Aquí ya sabemos cuánto vamos a necesitar para producir. Nos vamos a producir una unidad. Si queremos hacerlo por una unidad, realmente es lo más sencillo trabajarlo por unidad y lo llevamos luego a 1000 unidades por día y luego llevamos a 25 días, que es multiplicar por 1000 y luego multiplicar por 25. Es así de sencillo. Lo que pasa es que el meollo del asunto, la parte clara, es tener una formulación clara, inicial, donde tengamos la cantidad de materia prima e insumos necesarios para todo. Los insumos, ¿qué serían? Entonces, si usted va a empacar 1000 unidades, pues acá lleva 1000. Por 25 serían 25.000. Está clarísimo lo que tenemos que hacer para que no nos vayamos a confundir. Las etiquetas. Entonces, acá, si es para 1000 unidades, van 1000 unidades y acá serían 25.000. Y de ahí en adelante depende de la formulación. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sí, profesora. Cuéntenme. Por ejemplo, cuando me dice en el ítem 1, materia prima, yo estoy hablando, hablemos de panadería, estoy hablando de, por decir algo, harina de trigo. Cantidad de harina de trigo, yo no puedo decir una unidad de harina de trigo, tengo que decir, por ejemplo, 1000 kilos de harina de trigo. Y eso Le me estoy forma... escuchando un poco mal. Entonces, me Mm, dice que hablamos de materia prima, harina de trigo, ¿sí? sí, correcto. Bueno, Y entonces tengo, en este momento, por decir algo, yo no puedo hablar de una harina de trigo, sino hablar de 100 kilos de harina de trigo. ujú, Para obtener, por decir algo, estoy haciendo una comparación, 50 panes. Ya sí, estoy señor. hablando de unidad. ¿Sí? Sí, Estoy señor. hablando de unidad. Y esos 50 panes, eh, para un día, serían, mirar la harina de trigo para 1000 panes, qué cantidad en kilos de harina de trigo para 1000 panes, y por lo tanto, eso lo multiplicar por los 25 días. ¿Sí estoy bien así? Sí, señor. Pero mire, Porque no puedo hablar de harina de trigo en unidades, sino en cantidad de kilos. claro que sí, no, pero mire, son dos cosas diferentes y vamos a tener plena claridad. Nosotros vamos a hacer nuestra formulación. A partir de esta formulación vamos a trabajar el resto, pero esto es lo más importante. Vamos a poner acá nombre de la materia prima, entonces vamos a poner acá harina, dejémoslo en harina. La harina que vamos a trabajar va a ser en cantidad, le vamos a poner gramos, 1000 gramos de harina y este va a ser el 100%. ¿Listo? Las harinas van a ser el 100%, así se hace la formulación para una panadería. De aquí en adelante, entonces ponemos margarina o mantequilla, pongamos mantequilla. Mantequilla, entonces vamos a ponerle el 30%, está sobre el 30, entonces 300 gramos sería el 30% del 100 que vamos a poner acá, o sea, 300 gramos acá. ¿Sí me van siguiendo? Porque no sé si esté hablando y ustedes no me vayan siguiendo. No, va bien, va bien. Bueno, Sí, listo, señora. listo, listo. Este pan, esto que vamos a tener acá, esto me va a dar una sumatoria, ¿cierto? Al final me va a decir, esto me va a pesar, por decir algo, a ver, eran 1250, no, 1700 gramos, 1700 gramos, ¿listo? Como materia prima, pero sabemos que vamos a perder agua, que vamos a perder. Eso lo hacemos en el balance de materia, por ahora estimémoslo, porque el balance de materia sería el punto inicial, pero no se quiso meter el balance de materia en este momento porque
digamos que va a ir en la unidad 2 y de pronto nos tocaría mezclarlo uno con lo otro, por eso lo voy a explicar desde acá. Entonces, listo. Se pierde, dijimos que teníamos 1750 gramos acá en cantidad. De esto, digamos que yo voy a perder el 20%. Le saco el 20% a 1700 y sería lo que yo obtendría como producto terminado. Listo. Ya me quedé como producto terminado. Ahora, ¿qué me voy a hacer? Copio esto. Pero, bueno, pero acá pasa algo, y es que acá yo lo tengo para producir en la cantidad. ¿Cuánto me produce esto? Estos 1000 gramos con base en la harina, ¿cuántas unidades me producen? Entonces, teniendo en cuenta la pérdida del 20%, entonces le sacamos a 1750, el 20%, eso me da un valor, lo divido por la unidad de empaque y eso me da el número de unidades que yo voy a producir con esta formulación, ¿cierto? ¿Vamos ahí bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, señora. Bueno, vamos, me sale el número de unidades. Tengo dos opciones. Dividir esta materia prima, estas cantidades, dividido el número de unidades que me sale. Y ahí me sale la cantidad por unidad. ¿Sí? Y eso sería lo que yo paso aquí para poder hacer mi formulación, que me parece la forma más sencilla y yo por eso lo ponía acá como cantidad por unidad, de tal manera que a mí me queda mucho más sencillo decir, listo, yo tengo harina, dividido acá la cantidad en la formulación de acuerdo al número de unidades finales que a mí me van a dar y las voy a poner acá en la cantidad por unidad. Entonces, obviamente acá me va a dar la cantidad por unidad y ya esto lo voy a multiplicar por 1000 unidades al día y luego por 25 unidades. ¿Mm? Ahora, yo no quiero que se preocupen por esto porque yo voy a hacer una web de formulación. Y digamos todo lo asociado a las formulaciones, pero primero tengo que saber exactamente cómo la oriento, porque resulta que algunas personas están haciendo galletas, otras bebidas y otras panadería, entonces otras tortas. Entonces tengo que saber cómo hago de los productos que ustedes tienen, recogerlos todos y programar la web para la formulación para que nos quede todo muy claro en el momento en que hacemos nuestro proceso. Pero en términos generales es esto. Hago mi formulación, la paso en base 100 o la paso en base 1000, subo, saco, le retiro, digamos, le resto digamos, las pérdidas, de eso lo divido por el número de unidad, por el peso de la unidad y me da el número de unidades. Luego lo llevo acá, dividido en la cantidad que debo tener. Cojo esto y divido esta cantidad por el número de unidades y me da la cantidad por unidad. Luego las multiplico por 1000 y luego por 25, que sería para los días que se requiere. Quiero saber si les quedó claro o no. Por mi parte, sí. Ok. Sí, señora. Gracias. Bueno. Sí, profe. Ahora, cuando ustedes están haciendo, se van a dar cuenta. ¿Será que sí? ¿Será lo que ella me dijo si estaba bien o no? Bueno, listo. No hay problema porque ustedes me van a avisar. Bueno, digamos que esto hasta aquí sería la parte que vamos a trabajar en nuestro trabajo colaborativo. Entonces, la parte individual es la localización, haciendo un análisis a partir de los 6 parámetros. La parte colaborativa, vamos a hacer nuestras fichas de materia prima, insumos, nuestra formulación, vamos a sacar el aprovisionamiento, la cantidad de materia prima para producción de un día y para producción de 25, y todo lo vamos a entregar en el formatico en Excel con fórmulas. Por favor, todo formulado en Excel. Recuerden que nosotros tenemos una rúbrica de evaluación. Por favor, revisen, porque si usted no hace su propuesta individual de 115 puntos, usted va a perder 20. Me parece una cantidad increíble
porque yo no hice mi propuesta individual y dije, ah, no, me gustó la de fulanito, que siempre les pasa porque no leen que tienen una propuesta individual. Bueno, entonces lean la rúbrica de evaluación, que para mí es de las cosas más importantes, y no olviden bajar la bibliografía que tenemos aquí. La bibliografía es algo bien interesante. Podemos, digamos que abordar y comprender lo que significa cada uno de los ítems que me están dando dentro de mi trabajo colaborativo, y puedo pues obviamente hacer un buen trabajo. Y quería mostrarles, es que había agrandado esto como mucho, quería recordarles que ustedes tienen derecho a hacer los CIPAS, y quiero invitarlos de nuevo a que se programen conmigo en el proceso de CIPAS. Ya voy a recordar un poco lo que hicimos. Solamente es que usted me escriba un correíto y me diga, mire, mi profe, queremos revisar nuestro trabajo con usted. Entonces ya avanzamos 3 puntos, pero no sabemos si están bien o mal. Entonces, por favor, colabóreme y nos hacemos nuestro grupito y podemos trabajar. Y no se les olvide, pues, que acá estoy disponible para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes requieran, y pues tenemos la posibilidad de hacer un trabajo interesante. Tengo manitas arriba, entonces quisiera saber si las manitas, si todavía las tienen arriba o ya terminaron las preguntas. Parece ser que ya. Ok. Bueno, me voy a ir a algo que hicimos. Resulta que nosotros tenemos acá unas personas que se inscribieron como líderes de grupo. Mi unidad, formato de inscripción de líderes de grupo. Listo. Tengo 7 Profesora, personitas. una pregunta. Dígame. En esta clase, en esta web, ¿hay que firmar la asistencia? Me queda grabada la asistencia en la grabación de Teams. Okay. Entonces eso es muy bueno porque ya, pues yo hice un formato de asistencia, pero como no los he podido meter a todos en el grupo porque son 95 personas en el grupo, me queda muy difícil hacerlo. Entonces estoy aprendiendo a meterlos a todos en el grupo. Ya voy muy bien, pero se me dañó la extensión de Chrome en el momento en que los iba a subir. Entonces me tocó volver a empezar y bueno, ya tenía la web. Quería que ustedes ya estuvieran para que tuviéramos un chat, pero no lo tuvimos. Entonces, pero no se preocupen que no varía nada porque aquí a mí me quedan todos los asistentes. Ahí me quedan cuando lo termino me sale la grabación y me quedan los asistentes, las personas que ya están. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los líderes del trabajo colaborativo? Yo les hice una propuesta. Yo quiero que volvamos a creer en el trabajo en equipo, y me gustaría muchísimo que en los momentos de esas presentaciones rectorales y demás de lo que significa el trabajo colaborativo, fuéramos un poquito más a profundidad de hacer o repartirnos. Se habla de la suma de inteligencias y creo que todos conocíamos un dicho de hace mucho tiempo que decía, 2 cabezas piensan más que una. No estoy de acuerdo. La verdad, cuando yo voy a hacer un trabajo, hacer un sílabus del curso, yo creo que lo que yo estoy haciendo está perfecto. Cuando se lo estoy leyendo a una compañera de trabajo que va a ser mi par evaluador, mi compañera me dice, pero yo no entiendo qué está diciendo usted ahí. O sea, el trabajo en equipo es supremamente necesario y va a permitir un aprendizaje superior al aprendizaje que nosotros tenemos de manera individual. Entonces, las personitas que se unieron, que son 7, alguien me preguntó, ¿hasta cuándo podemos
inscribirnos. Yo tengo abierta la inscripción. A mí me encantaría que se inscribieran 19 personas, o sea, una por grupo, pero yo no los puedo obligar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a alinear, me voy a generar un trabajo especial con estos líderes de grupo y a ellos yo les voy a generar el material, pero ellos van a tener una responsabilidad y es reunirse con su grupo por lo menos 1 hora a la semana. Van a jalonar el trabajo en equipo. Ese es el trabajo de los líderes. Van a jalonar el trabajo. Yo con ellos dijimos que cerrábamos el 28, es decir, el otro lunes. El otro lunes yo cierro y hago una reunión con las personitas que se inscribieron. Las personas que se inscribieron, pues para mí van a ser esas personas que van a redireccionar la información para el trabajo en equipo, para el trabajo colaborativo, con todo lo que yo les doy un formato. Vaya y explique al interior del grupo cómo se dirigencia el formato, qué se quiere en este punto. Mira, no, esto no es lo que se está pidiendo eso. Por allá una chica la vi muy activa diciendo, mira, no debes hacer esto sino esto. De eso se trata y no es para que nos pongamos bravos. Hace poco hacía la reflexión de que ojalá yo hubiera tenido en mis procesos de formación alguien que me dijera, oiga, no lo está haciendo mal, pero pues eso no existía. Sí, el trabajo en equipo era una distribución y pare de contar. Entonces, vamos a hacer un trabajo interesante y vamos a valorar los resultados del curso. Si a mí esto me da buen resultado, pues lo seguiré aplicando como docente y lo pasaré como una experiencia significativa del trabajo colaborativo dentro de la universidad. Yo sé que me va a dar buen resultado porque yo creo en esto, porque yo sé que el proyecto de la universidad es excelente. Lo que pasa es que nosotros, como docentes o nosotros como estudiantes, lo desdibujamos pensando que el trabajo colaborativo es, usted hace la fórmula y yo hago el aprovisionamiento de materia prima y la fórmula no coincide con el aprovisionamiento. Entonces quedamos locos. Entonces tenemos que reunirnos, sí. Mire, la fórmula la vamos a trabajar así, hagamos un cuadrito, vamos a meterle las fórmulas, es decir, es aportar, todos aportamos. Esa es la idea. Básicamente es eso lo que yo quiero con los líderes, para que todos sepan si su líder al interior del grupo le generó esto no es una jefatura, es una personita de apoyo, va a invertir algún tiempo adicional, va a hacer un trabajo, pero pues yo le voy a dar una retribución si ya hace su trabajo bien, y es que lo voy a eximir del examen final. Entonces, ensayémoslo, a ver cómo nos va. Bueno, no sé si tengan alguna duda respecto de este tema. El formato se encuentra en el foro de noticias y también se encuentra en el grupo de Teams, en nuestro grupito de Teams, acá en el equipo, perdónenme, se llama el equipo. Este es mi equipo de Teams. Y aquí, cuando yo me meto por acá, tengo mis archivos y dentro de mis archivos les puse líder de grupo. La grabación de la primera conferencia acceden sin ninguna dificultad y teníamos la guía y todo lo que se necesitaba para definición de requerimientos. En los archivos se pueden crear notas, se puede crear un blog, yo puedo acá crear subgrupos de trabajo. Bueno, esto es supremamente interesante. Lo que pasa es que hasta ahora pues me estoy familiarizando con esto. Bueno, dudas, preguntas, señor. Profesora, ya que está ahí en ese tema, yo he tenido dificultad para descargar esa aplicación. ¿Cómo hago para descargarla para poder estar ahí? Pero, ¿quién me está hablando? Néstor Martínez.
Hola, Néstor. Bueno, Néstor, en el foro de noticias, yo creo que ya me sacó sí, claro, bueno, es Center. En el foro de noticias, Sí. yo les di, en la primera web conferencia, yo les di el instructivo, lo pegué allí. Permítame, ya lo miro. En la invitación a la primera web conferencia. Sí, miren, se llama Acceso y Uso de Microsoft Teams. ¿Por qué es tan fácil hacerlo? Porque usted puede crearlo, o usted lo puede crear como estamos en este momento. Yo estoy trabajando con ustedes por 2 medios, uno que es el en línea y otro que yo descargué para mí, para mi escritorio. Y estamos trabajando y es supremamente sencillo, pero fue porque yo seguí los lineamientos que me dieron y que se produjo con la universidad. Ustedes deben abrir su cuenta de Teams, que lo que hacen es abrir la cuenta en Office. Ustedes la van a abrir a partir de ese instructivo que nos van a mostrar. Nos muestran dónde tenemos que trabajar, donde tenemos que picar, está el enlace activo. Esto es muy sencillo y la verdad es que si yo lo pude hacer, ustedes lo pueden hacer porque es que ustedes son más jóvenes que yo y tienen ese chip. A mí me toca un poco más difícil. Mire, ¿cómo acceder? Entonces ustedes se meten a Teams, ahí acceden, crean su cuenta como estudiante con el correo de la UNAD, de lo contrario no sirve. Generan la contraseña, ellos le dicen cuál es la contraseña, acá dice cuál es su contraseña. En el caso mío, pues a mí me dicen que es mi contraseña y dominio de intranet. En el caso de ustedes les dice que contraseña, en el caso de los estudiantes, la respectiva, es del correo. A ustedes les dicen que es del correo, crean y demás. Y luego hacen la descarga para escritorio y la ponen en el escritorio. Es eso, no tienen que hacer mucho, la verdad es que es muy intuitivo y usted se pone a cacharrear y tiene 1000 cosas. Mire, acá en la UNAD, ingresa como estudiante a su correo, a la oferta académica, al campus. Bueno, es que me parece, usted puede descargar de acá e instalar gratis Office 365, que es lo que pues estamos trabajando. Bueno, esto tiene una posibilidad de trabajo bien interesante. Y ustedes pueden crear sus subgrupos. De hecho, pueden hacer pueden trabajar de acá en adelante todo. Hay una cantidad de aplicaciones increíbles acá, súper chéveres. Y se pueden ir metiendo, digamos, dentro del escritorio para lo que ustedes requieran. Presentaciones en Prezi, bueno, mucho, es de cacharrearle. Yo hasta ahora, mire, por ejemplo, acá, pues yo manejo esta, pues que es la que he manejado siempre, Prezi, pues más o menos, que son las presentaciones, habla Prezi video, esto también es para hacer presentaciones, hay para hacer cuestionarios y que se evalúen, hay cosas chéveres, es cacharrear con esto. ¿Mm? Bueno, ¿algo más? Bueno, gracias, profesora. Bueno, es con mucho gusto. ¿Qué otra cosita? Bueno, ya entonces con esto yo voy a hacer ya aquí en el grupo les queda grabado, mañana yo les estoy subiendo. Y bueno, ya me resta solamente despedirme. Espero que todo pues haya quedado claro. Hacemos una web de formulación para productos de panadería y ya, esto sería todo. Muchas gracias, profesora, que esté muy bien. Hasta luego, Bueno, compañeros. hasta luego. Muchas Feliz gracias, tarde. profe. Muy amables. Gracias, profe. Bueno, hasta Profesora, luego.